Todos me miraban como si yo fuera invisible, pero cuando él la tomó de la mano frente a todos, entendí que mi silencio sería mi mejor venganza. Nadie notó cuando desaparecí, nadie, excepto él cuando ya era demasiado tarde. El salón estaba cubierto de luces doradas que parpadeaban como estrellas falsas. Cada rincón olía a champán caro, perfume francés y apariencias perfectas. Era la gala anual de la empresa Ortega y Co., y todos los empleados, directivos y esposas se habían vestido como si la felicidad se pudiera comprar. Yo, Clara, llevaba un vestido azul zafiro que me había costado una fortuna, aunque ninguna prenda podía ocultar lo que llevaba dentro, una mezcla de cansancio, decepción y una nostalgia que pesaba más que mis joyas. Daniel, mi esposo, era el centro de atención como siempre. Su sonrisa encantadora, su voz segura, su porte impecable. Era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: dinero, poder y carisma. Y sin embargo, hacía mucho que había dejado de tenerme a mí. Lo observé desde mi asiento mientras saludaba a los inversionistas con esa energía que guardaba solo para los demás, nunca para mí. Yo fingía reír con las esposas de otros empresarios, escuchando historias vacías sobre viajes, cirugías y nuevos proyectos. Pero cada palabra me sonaba lejana. Todo lo que podía pensar era en la forma en que Daniel ni siquiera me había tomado del brazo al llegar. Como si fuéramos socios, no pareja. Como si yo fuera parte del mobiliario que completaba su imagen de hombre perfecto. Entonces la vi. Lucía. Entró al salón con una seguridad deslumbrante, su vestido rojo ajustado brillando bajo las luces. No la había visto antes, pero algo en la forma en que Daniel giró la cabeza hacia ella me hizo entenderlo todo antes de que él dijera una palabra. Su sonrisa apareció sin esfuerzo, esa que yo no veía desde hacía años. Ella se acercó con pasos medidos, un aire de ingenuidad que rozaba lo provocador. Daniel la recibió con una sonrisa que me dolió como una herida abierta. «Clara, ven», dijo él con tono amable, casi indiferente. «Quiero presentarte a alguien». Me acerqué, aunque cada paso me costaba más. «Clara, esta es Lucía, mi nueva asistente». «Lucía, mi esposa». «Encantada, señora Ortega», dijo ella, extendiendo la mano con una sonrisa tan dulce que casi parecía sincera. «El gusto es mío», respondí, obligando a mis labios a sonreír. Pero en sus ojos brillaba algo más que respeto. Era desafío, o tal vez simple juventud. Esa mirada de quien cree que el mundo entero está a su alcance, incluso lo que ya pertenece a otro. Durante la cena me sentí como una sombra sentada entre risas. Daniel y Lucía conversaban con naturalidad, compartiendo bromas privadas, historias del trabajo, anécdotas que parecían unirlos en un pequeño universo donde yo no tenía acceso. Él se inclinaba hacia ella cada tanto, tocando su brazo al reír, sin darse cuenta, o sin importarle, de que yo lo observaba todo. Los demás invitados también notaban el extraño triángulo, pero nadie decía nada. Las sonrisas se mantenían educadas, los murmullos apenas se disimulaban. Y yo, con mi copa de vino en la mano, me sentía cada vez más invisible. El presentador tomó el micrófono, anunciando con entusiasmo. Y ahora, damas y caballeros, el momento más esperado de la noche. Abriremos el baile con un vals. Que las parejas se preparen. Mi corazón se aceleró. Durante años Daniel y yo habíamos sido los primeros en bailar. Era nuestra tradición, algo que, pese a todo, seguía perteneciéndonos. Lo miré, esperando su mano. Pero él no se levantó. En cambio, se volvió hacia Lucía. «Bailamos», dijo con una sonrisa cómplice. Ella fingió sorpresa, incluso rubor, pero aceptó con un ligero asentimiento. Mi pecho se contrajo. Lo vi levantarse, ofrecerle su mano y guiarla hacia la pista. Las luces se centraron en ellos, la música comenzó, y el mundo pareció detenerse. Los dos se movían con una sincronía perfecta, riendo, girando, mirándose con una complicidad que me resultaba insoportable. Esa mirada era mía una vez. Ese gesto de ternura, esa manera en que la tomaba de la cintura, todo eso había sido mío. Ahora era de ella. Los invitados los observaban embelesados. Algunos sonreían, otros cuchicheaban. Y yo, simplemente no podía respirar. La música sonaba lejana, amortiguada, como si estuviera bajo el agua. Sentí las lágrimas acumularse, pero no iba a darle el placer de verme romper. Tomé mi bolso, me levanté con calma y murmuré algo sobre una llamada urgente. Nadie me detuvo.
Nadie me preguntó a dónde iba. Daniel ni siquiera notó mi ausencia. Caminé por el pasillo del hotel con pasos lentos, fríos. Cada tacón resonaba como una sentencia. Afuera, el aire de la noche me golpeó con fuerza, despejando mi mente. Miré hacia el cielo oscuro, sin estrellas, y sentí por primera vez en mucho tiempo una claridad brutal. Durante años me había convencido de que el amor era sacrificio, de que los silencios eran parte del matrimonio, de que si me quedaba callada él volvería a mirarme como antes. Pero no, el amor no era eso. El amor no debía doler así. Me quité los pendientes, uno a uno, y los guardé en el bolso. Luego el anillo. Lo miré por última vez, recordando todas las promesas que alguna vez simbolizó. Baila, Daniel, susurré para mí misma. Baila mientras puedas. Pedí un taxi y di una dirección que no pronunciaba hacía años, una pequeña casa frente al mar que él jamás recordaba que estaba a mi nombre. Mientras el coche se alejaba del hotel, vi por la ventana las luces del salón desvanecerse, como si se apagara una parte de mi vida. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «¿Todo bien, señora?» «Sí», respondí, mirando al frente. «Todo va a estar bien». Y lo sentí, por primera vez no mentía. Porque mientras él bailaba yo había decidido desaparecer. No como una mujer herida, sino como alguien que, en silencio, planeaba volver. Y hacerlo de una manera que nadie olvidaría. La ciudad dormía, las luces se convertían en reflejos difusos en la ventana del coche. Apreté el anillo entre mis dedos y una calma extraña me envolvió. Había sido invisible durante demasiado tiempo. Pero ahora mi ausencia sería el primer paso de algo mucho más grande. Daniel pensaba que el baile era una victoria. Lo que no sabía era que esa noche había marcado su final, y mi renacimiento. Todos pensaron que me habían secuestrado. Nadie imaginó que yo misma había planeado mi desaparición. Y mientras él fingía preocupación ante las cámaras, yo lo observaba desde la distancia, viendo cómo el hombre que me ignoró empezaba a derrumbarse. Desperté con el sonido del mar. La brisa golpeaba las cortinas blancas de la pequeña casa en la costa y por primera vez en años no había nadie a mi lado. Ni promesas vacías, ni relojes marcando horarios, ni el eco de una voz que solo sabía ordenar. Silencio, paz, libertad. Tomé una taza de café, salí al balcón y observé las olas romper contra las rocas. En el horizonte, el sol nacía despacio como si me diera la bienvenida a una nueva vida. Mi teléfono vibraba sin cesar. Decenas de llamadas perdidas, Daniel, su madre, periodistas, incluso su asistente, Lucía. Reí con amargura al ver su nombre. La pantalla mostraba una versión de mi antiguo mundo que ya no me pertenecía. Apagué el teléfono y lo dejé caer sobre la mesa. No necesitaba explicaciones, no debía nada. Había desaparecido sin decir una palabra, dejando atrás solo una carta. Mayor que, no te preocupes. Ahora tú y Lucía pueden bailar todo lo que quieran. No sabía si la había leído, si la había roto, o si siquiera le importaba. Pero algo en mí interior me decía que, por primera vez, Daniel no tenía el control. Pasaron 3 días antes de que la noticia apareciera en la televisión. La esposa del empresario Daniel Ortega desaparece misteriosamente después de la gala anual. Mostraban mi fotografía sonriente, una imagen antigua tomada en tiempos donde aún creía que la sonrisa bastaba para mantener un matrimonio. Daniel aparecía frente a las cámaras fingiendo preocupación, los ojos rojos, la voz temblorosa. Haré todo lo posible por encontrarla, decía, mirando a los reporteros. Pero yo lo conocía demasiado bien. Esa no era culpa, era miedo. Porque lo que realmente lo asustaba no era mi ausencia, sino lo que yo podía hacer con lo que sabía. Viví semanas en silencio, bajo un nombre distinto, observando cómo la historia crecía en los medios. Algunos decían que me había fugado con otro hombre, otros que había sido víctima de un secuestro. Daniel no desmentía nada, le convenía parecer víctima. Una mañana escuché un golpe en la puerta. Dudé en abrir hasta que reconocí la voz. Clara, soy yo, Gabriel. Mi corazón dio un vuelco. Gabriel era el abogado de la empresa, un hombre discreto, inteligente, y el único que me había mirado siempre con respeto, incluso cuando todos me trataban como la esposa del jefe. Lo dejé pasar. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, cerrando la puerta detrás de él. Digamos que tengo mis métodos. Daniel está desesperado.
Ha movilizado a la policía, pero sospecho que no quiere realmente encontrarte. Solo quiere limpiar su imagen. Gabriel se sentó frente a mí y colocó un sobre la mesa. Necesitas ver esto. Dentro había documentos bancarios, copias de correos electrónicos, transferencias recientes. Daniel había movido fondos de nuestras cuentas conjuntas a una nueva cuenta, a nombre de Lucía Álvarez. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Así que era cierto, susurré. No solo bailaban juntos. Gabriel asintió con gravedad. Lo más grave no es eso. En los documentos de la empresa, Lucía figura ahora como tu reemplazo en varios contratos. Él le está transfiriendo poder. Me quedé en silencio. El aire se volvió pesado, el ruido del mar lejano parecía un eco burlón. Tomé los papeles con las manos temblorosas y los revisé uno por uno. Cada firma, cada cifra, confirmaba lo que en el fondo ya sabía. Daniel no solo me había olvidado, me estaba borrando. ¿Qué piensas hacer, Clara?, preguntó Gabriel. Levanté la vista, y en ese momento sentí algo dentro de mí cambiar. Ya no había tristeza, ni rabia, ni dolor. Solo una calma fría, calculada. Voy a hacer lo que mejor se me da, dije despacio. Callar, esperar, y mover las piezas. Durante los días siguientes trabajamos en silencio. Gabriel me enseñó cómo reclamar legalmente mis derechos, cómo recuperar los bienes que él había intentado ocultar. Yo firmaba documentos, enviaba correos bajo un nombre diferente y poco a poco fui desmantelando su imperio, el mismo que construimos juntos, pero que él creyó solo suyo. Mientras tanto, las noticias cambiaban de tono. Escándalo financiero en Ortega y Co. Inversionistas pierden confianza. El empresario Ortega en crisis, rumores de fraude y traición interna. Yo lo veía todo desde la distancia con una serenidad que me sorprendía. No era venganza todavía, era justicia. Una noche, mientras revisábamos los últimos papeles, Gabriel me miró con curiosidad. No entiendo cómo puedes estar tan tranquila, me dijo. La mayoría estaría destrozada. Porque ya lo estuve, respondí. Ya me rompí por dentro. Y cuando te rompes lo suficiente, dejas de tener miedo. Sonrió levemente. Daniel no sabe lo que le espera. Oh, lo sabrá, dije con una chispa de ironía en la voz. Y cuando lo haga, será demasiado tarde. Los días se volvieron más largos y mi historia comenzó a transformarse. Ya no era la esposa traicionada. Era la mujer que había renacido entre el silencio y la sal del mar. Volví a mirarme en el espejo sin sentir culpa, sin buscar la aprobación de nadie. Volví a escribir, algo que no hacía desde hacía años, y cada palabra parecía curar una herida. Pero una mañana, al abrir mi correo, encontré algo inesperado. Un mensaje anónimo. Solo una línea. Mayor que, Lucía también desapareció. El corazón me dio un vuelco. La joven que destruyó mi matrimonio había desaparecido igual que yo. Busqué su nombre en las noticias. Asistente del empresario Ortega deja el país tras filtración de documentos confidenciales. Daniel estaba solo. Su empresa al borde del colapso. Y su reputación en ruinas. Sonreí con una mezcla de sorpresa y satisfacción. A veces la vida tiene una forma peculiar de ajustar las cuentas. Llamé a Gabriel esa misma tarde. Quiero verlo, dije con voz firme. A Daniel, ¿estás segura? Sí, ha llegado el momento. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa, preparé una carta. No una carta de amor, sino de cierre. Con cada palabra marcaba el final de una historia y el comienzo de otra. Mayor que, nos pasamos años bailando sobre promesas rotas, Daniel. Ahora el ritmo cambió, y por fin soy yo quien lleva el compás. La sellé, la metí en un sobre y pedí a Gabriel que se la entregara en persona. Porque mi regreso no sería un grito. Sería una sinfonía de silencio. Y mientras el mar rugía afuera, supe que la próxima vez que Daniel me viera, ya no sería su esposa. Sería su sentencia. Cuando lo vi entrar, supe que ya no era el hombre que una vez amé. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado, sus ojos llenos de miedo. Y lo mejor de todo, no tenía idea de que esa noche yo iba a devolverle cada herida que me causó, con la misma elegancia con la que él me destruyó. El salón estaba vacío, iluminado solo por candelabros que proyectaban sombras largas sobre el suelo brillante. El mismo salón donde Daniel había bailado con Lucía aquella noche humillante. El mismo lugar donde decidí desaparecer.
Había algo poéticamente justo en que nuestro final ocurriera ahí. Él llegó puntual como siempre. Su perfeccionismo no lo abandonaba ni en la ruina. Traje negro, corbata mal anudada, ojeras marcadas. Caminó despacio con la mirada nerviosa hasta que me vio. Me quedé de pie junto a la mesa preparada con 2 copas de vino, vestida con el mismo azul zafiro que usé la noche de la gala. Por un instante, el silencio fue absoluto. Pude ver el temblor en sus labios, la sorpresa mezclada con alivio. «Clara, estás viva», susurró, con una voz apenas reconocible. «Más viva de lo que imaginas», respondí, sin apartar la mirada. Él dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. «No te acerques todavía. Esta cena no es una reconciliación. Es una despedida». Daniel se quedó quieto. Su respiración era agitada, como si las palabras le costaran más que la verdad. «Clara, no entiendes. Todo fue un error. Lucía me traicionó, me robó información, me engañó». «¿Te engañó?», reí suavemente. «Qué curioso, suena familiar». Me senté y tomé una copa, observando cómo él se mantenía de pie, sin saber qué hacer. «¿Por qué me citaste aquí?», preguntó con voz tensa. «Porque quería verte por última vez», dije, tranquila. Quería mirar a los ojos al hombre que me borró de su vida y se creyó intocable. Él se sentó frente a mí, sin dejar de observarme. «No quise lastimarte, Clara. Fui un imbécil, pero te juro que nunca pensé que llegarías tan lejos. Todos creen que desapareciste por mi culpa. ¿Y no fue así?», pregunté, inclinándome ligeramente. «¿O prefieres pensar que mi ausencia fue solo una escena dramática para castigarte?». Él bajó la cabeza. Su voz se quebró. «Perdí todo. La empresa, los socios, mi reputación. Y a ti, no sabía cuánto te necesitaba hasta que no estabas». Durante un segundo me sorprendió el tono sincero en su voz. Pero lo ahogué enseguida. No podía olvidar la imagen de su mano en la cintura de otra mujer mientras yo fingía sonreír. «No me necesitabas, Daniel. Me usabas. Y cuando te aburriste, me cambiaste por un reflejo joven de lo que un día amaste». Él trató de defenderse, pero lo interrumpí. «¿Sabes qué es lo más irónico?», pregunté. «Creías que tenías el control. Que yo era una esposa dócil, un adorno silencioso. Pero mientras tú jugabas con fuego, yo aprendía a leer los contratos que firmabas sin mirar». Sus ojos se abrieron con desconcierto. «¿Qué estás diciendo?». Saqué una carpeta del bolso y la coloqué sobre la mesa. «Esto», deslicé los documentos hacia él. «El salón, la casa en Marbella y el 40% de las acciones de Ortega y Co. están a mi nombre. Tú mismo me diste los poderes notariales hace 3 años cuando confiabas tanto en mí que ni leías lo que firmabas». Daniel palideció, abrió los papeles con manos temblorosas. «No, no puede ser». «Puede, y es». Se levantó bruscamente con una mezcla de furia y desesperación. «Esto es venganza. Eso querías. Destruirme». «No, Daniel, tú te destruiste solo. Yo solo recogí las piezas que me pertenecían». El silencio volvió a llenar la sala. Solo se escuchaba la música suave que sonaba de fondo, la misma melodía del vals de aquella noche. Me puse de pie lentamente. «Te quise, Daniel, más de lo que merecías. Pero el amor no sobrevive donde no hay respeto. Tú bailaste con otra, frente a todos, y creíste que mi silencio era debilidad. Pero a veces el silencio es el inicio de algo más fuerte que la venganza, el olvido». Él se acercó un paso, suplicante. «Podemos empezar de nuevo. Te juro que cambié». Lo miré con una calma helada. «No, no quiero que cambies. Quiero que recuerdes cómo se siente perder algo que creías eterno». Me acerqué a la mesa, tomé mi copa y la levanté ligeramente. «Brindo por nosotros, por lo que fuimos, por lo que nunca volveremos a ser». Tomé un sorbo y dejé la copa sobre la mesa. Luego, abrí mi bolso, saqué un sobre y lo coloqué frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó, sin tocarlo. «El divorcio. Está firmado por mí y por mi abogado. Solo falta tu firma». «Clara, no digas nada», interrumpí. «Esta vez no hay discurso que te salve». Él respiró hondo, tomó la pluma que había junto a la copa y firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue el cierre de una historia que había durado demasiado. Guardé el sobre en mi bolso. «Gracias», dije simplemente. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y me giré. «Ah, por cierto, la prensa sabrá mañana que la nueva presidenta del grupo Ortega y Co. soy yo».
Así que si alguien va a limpiar tu nombre, seré yo, a mi manera. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Tú te quedarás con todo. No con todo, respondí, abriendo la puerta. Solo con lo que me corresponde. Tu poder, tu respeto, y tu ausencia. Salí del salón sin mirar atrás. La música seguía sonando, el mismo vals que un día marcó mi humillación. Pero esta vez cada nota sonaba como un triunfo. Afuera, el viento de la noche era frío, pero me sentía ligera. Libre. Caminé hasta el auto que me esperaba. Gabriel estaba al volante. Me abrió la puerta y me miró con una sonrisa leve. ¿Terminó todo?, preguntó. Sí, respondí, subiendo. Pero algo me dice que para él esto recién empieza. El auto arrancó. Por la ventana vi cómo el salón se quedaba atrás, envuelto en luces tristes y recuerdos lejanos. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí una calma profunda. No necesitaba verlo caer, ya había caído. No necesitaba venganza, ya tenía justicia. Y mientras el amanecer se asomaba por el horizonte, comprendí algo que siempre había estado frente a mí. A veces, para ser libre, no hay que gritar. Solo hay que saber cuándo irse sin hacer ruido. El mundo hablaba de mi regreso durante semanas. Los titulares me llamaban la esposa resurgida, la mujer que venció al imperio de su esposo. Pero yo no buscaba fama. Solo quería paz. Y la obtuve. Daniel, dicen, vendió todo y desapareció al poco tiempo. Nunca volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Pero mientras observaba el mar desde mi nueva oficina con el viento moviendo mis cabellos, sonreí. Porque entendí que no desaparecí para huir. Desaparecí para volver como alguien imposible de ignorar.